días. Bueno, lo primero quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la amable invitación que nos ha hecho a mí, ha hecho a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, a la FAD, para la que trabajo, al estar aquí, felicitarles por su 50 aniversario, bueno, pues dar un poco más de información o trasladar algún otro aspecto complementario. Estoy escuchando de los anteriores ponentes. Efectivamente, antes de nada, después de la presentación, quisiera hablar mínimamente de lo que, por si mucha gente imagino no conoce, que lo que es la FAD, ¿no? La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción es una entidad privada sin ánimo de lucro. Una entidad privada, decía, sin ánimo de lucro, que trabaja básicamente en el ámbito de la comunicación, que es probablemente por el que más somos conocidos, por hacer campañas de prevención, de sensibilización, en el ámbito de la sensibilización social, en el ámbito de la formación a profesionales, a todo tipo de profesionales, mediadores, maestros, enfermeras, enfermeros. Dentro de 10 días iniciamos uno para el diagnóstico y la detección temprana de problemas por consumo de drogas en atención primaria. Y básicamente nuestra labor ya es prevención, además de también hacer labores de trabajo en cooperación al desarrollo, educativas. En América Latina básicamente nuestra tarea, decía, es educativa, es preventiva, es la mayor parte de ella, y también algo de investigación, ¿no? Y hoy es un poco el aspecto que yo quería traerles hoy aquí, ¿no? Es decir, además de la clínica, del asistencial, de la visión del problema que existe, la visión del enfermo, de la enfermedad, también existe otro acercamiento al alcohol, que es el que yo quisiera ponerles hoy de manera más complementaria, que es el acercamiento social al por qué se bebe, cómo se bebe, cuál es el modelo de consumo de alcohol en la sociedad global, y especialmente adolescentes y jóvenes. Y ese será un poco la primera parte de mi exposición. La segunda parte de mi exposición versará más acerca de qué opinan los adolescentes, los jóvenes, cómo ven ese consumo, por qué justifican el llevarlo a cabo, los padres también, la sociedad en general. Y quiero terminar una tercera parte de la exposición dando a unas muy básicas, muy breves, ni con tiempo, ni capacidad para más, pero unas breves pinceladas acerca de qué pensamos desde la FAD, no solo nosotros, sino también muchos otros profesionales, que son aspectos básicos o elementos básicos que podemos enfrentar o que podemos hacer desde el punto de vista de la prevención, que es otro de los elementos que yo quería, en el que me quiero centrar en la exposición de hoy. Bien, ya se lo acaba de comentar el doctor Colón. El modelo de consumo adolescente de alcohol, adolescente y joven de alcohol en España hoy, es un modelo de consumo que no es extraterrestre, no es marciano, es un modelo de consumo de alcohol incluido en un sistema, en un modelo de consumo de alcohol de los adultos. En general, los que estudiamos social y sociológicamente la juventud española, me da igual, catalana o de cualquier otro lugar, vemos que no se distingue tanto como mucha gente cree con respecto a sus adultos. No son tan diferentes, no son desde luego marcianos los adolescentes, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Su manera de consumir alcohol está dentro de un contexto de consumo de alcohol global, social. Y además tienen un modelo específico, diferenciado, porque lo han buscado así, porque se ha buscado así desde las últimas generaciones. Los que tenemos ahora 50 años iniciamos esto en los 80 y ahora ha cristalizado en una manera de ser joven, de ser diferente, de no ser adulto, y de beber joven, de beber diferente y de beber distinto a lo que beben los adultos. Esos son los dos parámetros en los que voy a centrarme en la primera parte de la exposición. Bueno, yo no voy a insistir mucho, evidentemente lo acaba de decir también el doctor Colón. El consumo de alcohol en España es algo muy extendido, muy evidente, y aquí solamente traía algunos datos para dar 4 pinceladas al respecto. El 91% de la población entre 15 y 64 años lo ha consumido, el 10% de esa población lo bebe a diario, que son muchas personas. El 19% de la población se emborrachó, declara haberse emborrachado el último año, de esa población entre 15 y 64 años. 9 de cada 10 adolescentes crecen en domicilios en los que se bebe, y 93% de los adolescentes, datos últimos, creen que comprar alcohol resulta fácil. Hace 2 años. Creen que comprar alcohol les resulta fácil o muy fácil, ¿no? Ese es el contexto global en el que se desarrolla su consumo, ¿no? El modelo propio, suyo, específico de consumo, distinto del tradicional, distinto del adulto, aunque no sé si cada vez menos, pero sí claramente diferenciado por ahora, aparece en los años 80, un nuevo modelo, como digo, de las generaciones previas, se profundiza durante los 90 y se institucionaliza progresivamente hasta que cristaliza en los últimos años, en los que existe ya un modelo
que es claramente identificable, así venimos los jóvenes, cuando les preguntamos, así somos, para ser joven, digamos, el discurso general dice que para ser joven hay que beber de esa manera. No vale beber de otra, sino que ahora veremos unos rasgos concretos, pero existe un modelo particular de beber. Entre los adolescentes, el modelo es joven, digamos, pero entre los adolescentes quisiera recalcar dos ideas importantes que por eso las he traído. Primero, que quieren ser jóvenes, son gente que se siente con ganas de ser joven y que quiere, en general, hablo sociológicamente, quieren ser jóvenes y los imitan y se intentan parecer lo antes posible para ser considerados como tales, no ser considerados niños. Y entonces, esa es una presión, hacer lo que hacen los jóvenes, pero que al hacerlo tienden a sobreactuar. Es decir, queremos ser tan jóvenes y tan deprisa jóvenes, que tendemos a ser más jóvenes que nadie, como dicen ellos, y sobreactúan en muchos de sus rasgos, ¿no? El modelo que confronto tradicional de consumo de alcohol con el modelo joven o el nuevo modelo de alcohol es claramente discernible. El tradicional suponía un importante peso de la bebida durante la semana laboral, del consumo de alcohol durante la semana laboral, normalmente acompañando las comidas o las cenas, como hemos visto en el corto, como energizante en el trabajo también. Sin embargo, en el nuevo modelo el consumo se concentra en el fin de semana, básicamente, no exclusivamente, pero básicamente en el fin de semana. Se diferencia claramente de las comidas, no se hace a la vez que se hacen las comidas, está muy vinculado al ocio, no es un energizante del trabajo. Antes, en el modelo clásico, el alcohol era el acompañante, el indicador, el lubricante de acciones sociales, y ahora es un simple, o cada vez más, es un simple pretexto para quedar, simplemente quedamos para beber. El modelo tradicional consumía básicamente en fiestas y celebraciones, y ahora es casi todos los fines de semana, por no decir todos. Los adultos, en el modelo tradicional, esto es importante porque luego volveré a ello, desde la familia especialmente, pero en general los adultos, o la gran familia, por decirlo de alguna manera, iniciaban a los jóvenes en el consumo de alcohol, les acompañaban en esos primeros consumos, les indicaban qué era o qué no era la tolerancia, cuándo hacerlo, de mejor o peor manera, pero siempre había un adulto acompañando en ese consumo de alcohol. Ahora no, ahora los jóvenes se inician por sí mismos, eso también es un tema que quiero como dejar encima de la mesa para luego retomarlo al final. Y se producía en lugares mixtos y ahora se realiza en lugares especializados. El alcohol se bebe por parte de los jóvenes aquí, allí, allá, no en cualquier sitio, no en lugares mixtos. Bien. Luego, ese modelo que cristaliza cumple, y eso nos lo dicen las investigaciones sobre el discurso social, el discurso emergente de grupos de jóvenes que hemos hecho muchos, y no básicamente siempre lo mismo, que cumple esas funciones. Vemos que para ellos el alcohol, el consumo de alcohol, pero otras drogas también, obviamente el alcohol, cumple unas funciones de relación y de vínculo. Es una excusa, un elemento para provocar de una manera controlada a los mayores, para distinguirse frente a los mayores, frente a los adultos, frente a la sociedad en general. Enfatizan muchas veces el exceso porque es su espacio, ellos consideran que ese es su terreno donde se desarrollan, donde se construyen, y buscan sus propios lugares. Buscan sus bebidas, buscan la ausencia del control familiar para determinar el modelo. Ese modelo que ha cristalizado desde los años 80, que yo decía, lo va haciendo progresivamente en un contexto en el que están favoreciéndolo, el hacerlo así. Quizá ahora la crisis lo ha tocado un poquito, pero se crea claramente en un contexto en el que hay una serie de factores globales que lo llevan a cabo. Hay unos factores globales que empujan, que ayudan a que el bebé, adolescente, joven, diferente, salga adelante. Esos factores son el hecho de considerar en estos últimos 30 años la adolescencia y la juventud como un paréntesis vital muy prolongado, en el que no existen grandes responsabilidades colectivas, en el que algunos autores hablan del parque temático de la juventud, del parque temático en el que se instala uno viviendo durante muchos años, una etapa prolongada. Otro factor que ha influido a que exista este modelo de consumo de alcohol diferenciado es el contexto hiperconsumista, más que el contexto hiperconsumista, que también, incluso habiendo crisis, diría yo, el consumo como entronizado, ¿no? El consumo en general, no solo de alcohol. Luego también los valores sociales concurrentes, a eso me refería, el individualismo, el presentismo, el vivir, el satisfacer tus necesidades, el intentar ser feliz pese a todo, ¿no? Y la potente industria, por supuesto, alrededor. Es evidente que esa potente industria de ocio empuja, el consumo, empuja a los jóvenes hacia ese camino de crear un nuevo modelo de consumo diferenciado del de los adultos o del tradicional. Bien. Y luego existen unos factores propios generacionales. Esos factores básicamente los identificamos en 4 líneas, ¿no? Es decir, el ocio y el consumo como cada vez más vínculo social, más que el trabajo es el ocio el que te da o te permite expresarte, crecer, ser, ¿no? Cada vez más. La necesidad de los jóvenes de una diferenciación y de una ruptura con respecto a los adultos. Los fondos económicos abundantes, o no tan abundantes quizá ahora, pero en general
el porcentaje de lo disponible bastante alto para volcarlo y gastarlo en el ocio, cuando tiene dinero que disponen los adolescentes o los jóvenes, y un modelo de consumo como modelo identitario. Es decir, nosotros, como decía, que es importante, los jóvenes somos así y nosotros los jóvenes bebemos así, y para ser jóvenes hay que beber así, no es beber como beben los mayores, ¿no? Bien, ¿cuál es el discurso? Esta es la segunda parte un poco de lo que les quería contar, ¿no? A partir de identificar el modelo, les voy a hablar ahora un poco de lo que opinan, cuál es la manera en que en general, sociológicamente hablando, los adolescentes opinan acerca de sus consumos. Ellos dicen, adolescentes, jóvenes, hablaré, luego padres y luego sociedad en general, ¿no? Ellos dicen cosas como, por ejemplo, que los padres no les entienden. Ellos tienen una forma de ser propia y los padres no nos entienden, ¿no? Dice también, y es importante, que no tiene sentido cuando eres adolescente, insisto, ¿eh? Estamos aquí hablando de grupos de jóvenes, de adolescentes de entre 14 y 18 años como mucho. No tiene sentido hablar con los padres, nos dicen los adolescentes, porque no se las tengo que ocultar, las puedo decir, y hay que mantener un statu quo formal. Es un poco lo que me recordaba el padre que veíamos antes en el corto, diciendo, hombre, vamos a ser como una familia normal. Bueno, pues en la familia, ahí, por otros estudios que hemos realizado, llamábamos que la gran mayoría, una gran mayoría de familias son familias nominalistas, simplemente se llaman así, y donde prevalece una especie de pacto, en el sentido de, mira, no nos des mucha guerra, no nos traigas problemas, vete sacando adelante tus estudios, y si eso pasa y no tenemos mucho conflicto, te dejaremos. Seremos ciertamente tolerantes como padres contigo, no tendremos grandes problemas y bueno, funcionaremos de una manera razonable. Y eso es un poco un discurso que tienen muy interiorizado los adolescentes, ¿no? Y además, y esto es importante también, que los padres, cuando les dan, entre comillas, y permitidme la forma de hablar así, los padres están haciendo su papel, hacen lo que deben. Pero ellos entienden que tampoco es que haya que hacerles mucho caso porque no son muy beligerantes esos padres con respecto a la chapa que les dan. Es decir, hacen lo que tienen que hacer, pero yo creo que no les preocupa tanto el consumo de alcohol como lo dicen. Luego veremos que los padres también tienen esa otra vertiente que es verdad, ¿no? O sea, que los adolescentes consideran esto. También ellos dicen que necesitan su espacio, su gente, como digo ahí, sus intereses, sus comportamientos, algo que les identifique como adolescentes, como jóvenes que quieren ser, ¿no? Y lejos del control familiar, por supuesto. Poniendo, quitando las propias normas, no tanto las que nos dictan los adultos, sino las nuestras propias, ¿no? Y entonces dicen esto, que es muy ilustrativo y lo quería traer aquí por eso, con respecto a su manera de beber, que no vale, no es igual que la de los adultos. Dicen, en casa no tiene sentido beber, o sea, no me vale con que tú me dejes el garaje, o la cochera, como dicen en el País Vasco, o la lonja, me dejes para que con mis amigos yo beba en tu casa. No, eso no tiene sentido. Yo tengo que beber con ellos en la manera en que hemos construido beber, no la manera que tú nos digas. Eso no es para nosotros, eso es... Venir a casa es un rollo, ¿no? A beber contigo, yo quiero beber con otra gente, yo quiero beber en el botellón, yo quiero beber con amigos y con amigos de amigos y con más gente de la manera que nosotros decimos que se hace, como lo hacen los jóvenes, lo normal para los jóvenes, ¿no? Y son los más jóvenes los que descontrolan, eso nos pasa siempre. Ahora veréis en el discurso de los jóvenes como cuando hacen grupos de discusión con gente o cuando les preguntas, pero sobre todo cuando hace discusión, cuando les deja hablar, ¿cómo están los mismos? Te dicen eso, ¿no? Que nosotros los de 15, pues bueno, pero los que vienen de 12, estos sí que tienen peligro, porque nosotros los de 15 somos de otra manera, pero los más pequeños les... Y también dicen lo mismo los de 18 de los de 15, y los de 22 de los de 18, y los de 26 de los de 24, etc., ¿no? Precisamente los jóvenes, pensando en grupos de entre 16 y 25 años, grupos de discusión, los mensajes sociológicamente más rescatables y más mayoritarios que salen son estos, ¿no? Es decir, y no solo para el alcohol, sino muchos de ellos para las drogas en general, pero porque el alcohol es curioso, lo tratan como una droga más, aunque no la llaman droga, la tratan como una droga más. Pero dicen del alcohol y dicen de otras drogas que existe un consumo legítimo, dicen los jóvenes. Es decir, oye, lo normal es lo que es apropiado a cada edad. Es normal que yo vaya al botellón, es que me coja una serie de borracheras, porque yo tengo 22 años, 24 años, pero lo que no es normal es que lo haga mi padre con 47, con 52, con 72, mi abuelo con 56. Cuando yo ya sea más mayor dejaré de hacerlo porque eso no es lo normal, beberé menos. Igual con otras sustancias, insisto, pero me centraré en el alcohol. Luego, es legítimo hacer lo que es apropiado a cada edad. No es apropiado hacerlo cuando tienes 13, sí es apropiado hacerlo cuando tienes 25, cuando tienes 22, eres joven. En función del ámbito de consumo, esto es importante. También es legítimo dónde lo hago. Si lo hago en el espacio de ocio, si lo hago para divertirme y si lo hago con mis amigos, no hay ningún problema, no tiene por qué tener problemas. Si lo hago un martes por la mañana antes de salir a trabajar, a estudiar, entonces sí tiene problemas. Y lo hago solo, entonces sí tiene problemas. Es un discurso muy estabilizado, muy metido dentro del discurso de los jóvenes, ¿no? Claro, y eso nos da paso enseguida, en los discursos juveniles, al riesgos de otros.
porque cada uno de nosotros, cuando está hablando como joven en un grupo de discusión, por supuesto está en el primer grupo, es decir, consume lo apropiado a mi edad, los fines de semana, por la noche, para el ocio y con amigos. Entonces estoy en los otros son los que tienen más riesgo, sobre todo, como decía antes, si son más pequeños. Los otros sí, porque los otros se desfasan, los otros se pasan, los otros no saben controlar, los otros tienen. Yo sí tengo edad, yo sí consumo en el tiempo adecuado y yo sí hago un consumo, como siempre dicen ellos, experimental. Yo pruebo de vez en cuando, lo dejo cuando no tengo problemas. Los demás sí tienen problemas, sobre todo si son más. Y el riesgo es algo también importante en los discursos de los jóvenes. El riesgo de beber alcohol, para ellos es una lotería, como el de otras drogas, es decir, es poco, es escaso. Siempre tendré al grupo que me apoye, lo veremos, si me pasa algo, pero que no va a pasar ni gran cosa. No compromete mi futuro, por supuesto, y es una lotería. Me puede pasar algo, pero pues, tener un accidente de tráfico es una cosa muy puntual. Tener algún problema, porque además de alcohol tome otra cosa, una lotería, puede ser, puede no ser, pero tampoco seguro, ¿no? Es un riesgo, pero pequeño. Los riesgos, además, es algo importante desde el punto de vista de la prevención, luego lo rescataré también. Para los jóvenes los determina el grupo, no los determinan los adultos, no los determina la Fundación de Ayuda contra la Adicción ni la Subdirección General de Drogas de la Generalitat, ni el Ayuntamiento, ni nadie, los determina su grupo. En su grupo es donde ellos perciben, porque nadie lo ha establecido claramente, una dinámica muy interesante, perciben en su grupo qué se puede y qué no se puede, qué es lo normal y qué no es lo normal, qué es lo tolerable y qué no es tolerable. Porque con mensajes del estilo de, oye, esto yo con mi gente no lo puedo hacer, porque este primo que trajiste, o este amigo que trajiste al otro día que dice no sé qué, vaya tío, ¿no? Qué friki, qué pasado. Es decir, existe un nivel que ellos, de manera intersubjetiva, no expresan muchas veces, establecen como lo que el grupo espera que yo haga, que es muy importante esta idea, y lo normal en este grupo. Con mis amigos de la facultad sí puedo hacerlo, pero con la gente del pueblo no, con la gente del barrio no, con la gente de aquí sí, pero con la gente de allí no. El grupo determina el nivel, como digo, la naturaleza de los riesgos claramente, ofrece una experiencia paralela de consumo, es decir, no estoy solo haciéndome este exceso, bebiendo alcohol y haciendo otra cosa, sino que lo hago con mis colegas y probamos a ver, y vamos aprendiendo vicariamente qué pasa ahí, ¿no? Y ofrece, como decía yo antes, cobertura y protección. Si me pasa algo, mis amigos sabrán llevarme a casa, no será gran cosa lo que me pueda ocurrir, ¿no? Y un tema importante para luego las pinceladas preventivas, el beneficio. Porque siempre hablamos de riesgos, la percepción de riesgo, el riesgo. Y el beneficio, ellos no son idiotas, ni nosotros somos idiotas al beber alcohol tampoco, yo lo consumo. Y cualquier otra sustancia, ¿no? Es decir, existe un beneficio. Puede que sea ajustado o no, pero ellos esperan una ventaja. ¿Cuál es la principal ventaja que esperan de beber alcohol? La integración. Sentirse dentro, sentirse uno más, como los demás. Con mi propia personalidad estoy creciendo, soy adolescente, me estoy madurando, me estoy haciendo mi propia forma de ser, pero soy uno más. Yo quiero que me cuenten conmigo, yo quiero estar ahí. Y si quiero estar ahí, beber facilita, porque si todos beben, yo también. Es muy difícil, no digo que esto sea en todos los casos, por favor, esto es un estudio sociológico, digamos, discusiones o elementos de carácter sociológico mayoritario, no siempre son así, por supuesto que no. Y es muy difícil resistir esa tendencia a que el grupo marque cuál es tu manera de comportarte y cómo deshacerlo. Te van a presionar, tú mismo vas a autopresionarte para estar ahí, para ser como los demás, lo normal, lo que aquí se considere normal. Si lo que aquí se considera normal es esto, lo haré. Si no, voy a ser un friki por no hacerlo, voy a tener una presión y ser tachado de friki por no llegar, por no hacerlo o por pasarme. Y es muy difícil tener la personalidad suficiente como para saber qué es lo que quieres y soportar esa presión. Lo que les preocupa es el exceso, es decir, me preocupa que se pasen bebiendo y sobre todo me preocupa que lo mezclen con drogas ilegales y que hagan o que estén relacionados esos consumos de alcohol de mis hijos con comportamientos de violencia, etc., ¿no? Por ejemplo, proyectan el conflicto en otros adolescentes, siempre creemos que son los hijos de los demás o de otros los que tienen más problemas que nosotros, porque no son mis hijos, yo creo que están bien educados, saldrán adelante, pero los de los demás no lo veo claro. Inhibición, que es importante, ¿no? El discurso de ellos, y lo hemos visto, no sé, un poquito tangencialmente en el corto, es cuando los hijos son pequeños no hay que actuar pequeños, cuando son mayores, cuando son adolescentes ya es inútil, ya es tarde. Luego, dependen dos cosas que les digo al final, ¿no? Que son la cierta sensación de impotencia que los padres transmiten, que habría que actuar, habría que trabajar, habría que formarles, habría que prevenir en ellos, ¿no? Y cierta delegación de responsabilidades. Esto ya
al que ha adquirido un nivel que es la sociedad entera la que lo lleva, la que lo ajuerza. Yo que como padre, como madre, ¿qué voy a hacer? Esto que es algo social, algo que me desborda, que eduque la escuela, que eduquen los responsables políticos, que vengan los médicos, que vengan los expertos y que tenemos que hacer porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Y ese es el discurso, digamos, en padres, es decir, el modelo por un lado, el discurso y el discurso social. En jóvenes, hemos visto adolescentes, jóvenes que piensan padres y ahora en general. Vemos 4 rasgos, básicamente, en el discurso social global, que son la ambigüedad, porque no preocupa la salud de los adolescentes, tanto como el orden social, la limpieza, en fin, las molestias ciudadanas del consumo de alcohol en la calle, preocupa más eso que la salud de los adolescentes, pero menos. La ambivalencia, porque pues pasa como a los padres, la sociedad piensa, bueno, es peligroso, es arriesgado que una generación joven beba tanto, pero tampoco es para tanto. Lo hemos hecho todos y no ha pasado tanto, ¿no? Proyectan riesgos, también. Son los otros los que generan peligro, los frikis, los más borrachos, los más lanzados, los más problemáticos. Y desresponsabilizan socialmente también, lo vemos en la sociedad en general, ¿no? Es decir, la situación depende de otro, lo tienen que arreglar otro, lo tienen que arreglar los que saben, los expertos. Nosotros poco podemos hacer, ¿no? Los ciudadanos de a pie. Bien, yo ahora empiezo en la parte, digamos, preventiva. De todo esto que hemos visto, ahora recojo un poco las ideas, algunas ideas que os he trasladado y las expongo un poco como, no sé si una parte esperanzadora final, hablando de prevención. Es algo que nosotros, al menos yo me dedico mucho y me interesa especialmente, ¿no? Una parte de prevención que quiero iniciar hablando es de valores, de educar en valores, que siempre se habla de esto, ¿no? Educar en valores, prevención, educar en valores. Nosotros como FAD no tenemos mucho dinero, ni lo hemos tenido, aunque a veces lo crean, pero no, para hacer estudios longitudinales que nos gustaría haber hecho para ver este tipo de hipótesis que intuimos en diversos estudios que hacemos. La hipótesis es muy sencilla. Los jóvenes no son iguales, todos hay mucha diferencia de jóvenes, al límite de que, claro, jóvenes hay tantos como personas, formas de ser joven, ¿no? El estereotipo social sí dice que un joven es una persona alocada, que no se preocupa por su futuro, que está más pendiente de disfrutar, de no tener responsabilidades, pero nosotros a la hora de investigar vemos que no es así. Los jóvenes son muy diferentes, muy diversos, ¿no? Y sí que vemos algunas cosas que nos llaman la atención a la hora de clasificarlos. En varias investigaciones que hemos hecho en varios años, no a los mismos jóvenes, por eso no son longitudinales, pero sí a jóvenes a nivel nacional, veíamos que les preguntábamos por su identidad en base a qué tipo de cosas justifican. Pues robar en el supermercado, justificas el ruido por las noches, justificas hacer trampa en los exámenes, hasta qué punto justificas, no sé, retirar fondos de las ONGs cuando haga falta. Preguntábamos en los recortes, ¿qué priorizarías? ¿Priorizarías seguridad? ¿Priorizarías sanidad? ¿Priorizarías mujeres? ¿Priorizarías inmigrantes? Les vamos preguntando un montón de cosas. ¿Qué quieres ser de mayor? Identificación con iconos, con fotos. ¿En qué medida te ves frente a esta foto del dinero? ¿Frente a esta foto de una copa? ¿Frente a esta foto de algo? ¿En qué medida? Cuando hay... Todo eso hacemos una parrilla de tipología, una tipología de jóvenes, pues un poco cómo se comportan diferenciadamente. Normalmente, les traigo aquí una de ellas, pero normalmente nos salen siempre 5 tipos, más o menos. Y quería hacerles ver muy rápidamente, porque no tendré mucho tiempo, las diferencias son importantes entre uno y otro, ¿no? Los jóvenes, esta es una manera de clasificarlos, por supuesto, absolutamente aleatoria, nadie es así, pero tienden a ser modelos ideales de jóvenes y tienden a parecerse más a uno u a otra de las categorías, los jóvenes. O son integrados, que son personas normales, que llevan a cabo sus funciones, su labor de trabajo, su estudio, funcionan, sus padres, sus amigos, su familia, pasan por la juventud, sin grandes llamativas historias. Retraídos, encontramos también un grupo de gente que más bien por no ser, más que por ser, es decir, gente con pocos amigos, gente que sale poco, gente rara, gente con poca vinculación con los demás. Ventajistas y disfrutadores, que son el estereotipo del joven, que solamente eran un 19%, es decir, gente que tiene muy cercana, muy presente en su vida el hecho de que lo más importante es, o una cosa muy importante para él es pasárselo bien, disfrutar, divertirse. Y lo demás es secundario. Alternativos, que veíamos un grupo muy curioso del que hablaré ahora, son personas con una alta capacidad de pensar en los demás, de pensar en lo colectivo, de preocuparse por los demás, pero que no quieren cambiar el mundo, que creen que hay que cambiarlo, pero no quieren hacerlo por las vías tradicionales. Y los incívicos y los desadaptados, son los violentos, los rupturistas y los más, en fin, antisistema, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Cada uno de ellos, cuando veíamos sus valores, veíamos que consumían drogas de una manera muy distinta y sobre todo una cosa muy importante, que tenían una conciencia de los riesgos y de los beneficios de consumir drogas y de consumir alcohol especialmente muy distinta entre ellos. Curiosamente, por resumir, los más centrados en disfrutar, los más centrados en pasárselo bien, los más aburridos, le preguntábamos, ¿te aburres durante la semana? Los que se aburrían más, los que nos decían que tenían peores relaciones con sus padres, con sus amigos, los que nos dicen que la vida de lunes a jueves es un rollo y que lo que mola es el fin de semana, los que echan el resto del fin de semana para divertirse, para pasárselo bien, que son básicamente los incívicos. Ahí, le he dado sin querer. Bueno, le da igual, le intentaba poner el puntero, pero no sabía. Los incívicos desadaptados y los ventajistas, los que salen en Callejeros 4, los que dicen fiesta, tienen menor conciencia de riesgo a la hora de beber alcohol y de beber droga y de consumir otras drogas y tienen mayor expectativa de beneficios a la hora de hacerlo. Eso es un dato. Sin embargo, las personas que están unidas con los demás, con lo colectivo, que les preocupa porque son o bien voluntarios o bien monitores juveniles, o bien simplemente dicen no quitaría nunca dinero a programas de protección a mujeres maltratadas, no quitaría nunca dinero a programas de inmigrantes, quitaría dinero a seguridad, quitaría dinero a la policía, quitaría dinero antes al ejército, quitaría todas otras cosas. Esa gente que, digamos, está atravesada por valores de carácter prosocial, que participan directamente de esos valores o no, pero les mueven más la preocupación por lo colectivo, por los demás, que quieren cambiar. Les poníamos una foto de Parlamento y decían de 1 a 10, 1, o sea, la valoraban fatal, pero les ponías en la biblioteca y la valoraban muy bien. Los alternativos, los integrados, esos consumen igual alcohol, no consumen menos alcohol, pero al hacerlo, lo hacen de una manera distinta, lo hacen de una manera en la que son más conscientes de los riesgos, dicen no, el riesgo es más alto que los otros, y menos conscientes de los beneficios. No, el beneficio es alto, pero no tanto. Y además lo hacen como algo secundario. Eso nos llamaba mucho la atención. El alcohol no es para yo quedo y bebo, pero porque quiero quedar y quiero divertirme, y quiero relacionarme, no por beber, no por divertirme, porque no me aburro tanto durante la semana. Tengo cosas que hacer, tengo la cabeza llena de temas y a mí el alcohol o las drogas para mí son algo secundario. Es importante beber, por supuesto, bebo, tengo problemas, pero no es tan importante. Esa es una clave fundamental. Nuestro objetivo preventivo debería ser conseguir que las drogas, que el alcohol en este caso, en la vida de un joven, de una joven, fueran algo instrumental, lo más instrumental posible, lo más secundario posible de sus apetencias. Si no bebe, genial. Pero si va a beber, que beba lo menos posible, el menor tiempo posible y con la menor presencia en su vida posible de ese consumo. Esa es un poco la clave preventiva desde la escuela, desde la familia, etc. Bien, ahora ya no sé si la he liado. Sí, porque ahora ya no pasan las transparencias. No, ahora hay que darle aquí. No. Ventana. ¿Es esta? No. ¿Tienes? No, aquí. Visualizar. Pantalla completa. Aquí. Bien. Perdón, ¿eh? Es mi equivocado de botón. Querer dar al puntero me he equivocado. Bien, decía. Unos más integrados, otros más comprometidos o menos. Esa es una variable clave para, no para consumir, sino para los problemas que vienen por consumir. Es algo importante, es decir, nosotros prevenimos, debemos prevenir el consumo, por supuesto que debemos prevenir el consumo, insisto, si consumen menos, mejor. Si no consumen nada, genial. Pero si van a consumir, debemos prevenir no tanto el consumo como los problemas que se derivan de ese consumo, que algunos son efectivamente quizá los más llamativos, los que más, en un foro como este, son más el problema de la adicción al alcohol. Claro que sí, es un problemón tremendo. Pero hay otros muchos problemas que socialmente son menos visibles y que también están como riesgos, como probabilidad. No son seguros, son probables que te puedan ocurrir y que están ahí a la hora de consumir incluso alcohol. Quizás sean pequeños, quizás sean poca cosa, pero existen. Es decir, por ejemplo, accidentes, por ejemplo, embarazos no deseados, por ejemplo, perder una beca, por ejemplo, no ser tan feliz con tu chica o con tu chico, o no ser tan feliz con tus padres, o no llevarte, en fin, no tener una vida tan plena. Y el alcohol puede estar ahí, influido. El alcohol y otras sustancias. Bien. Por eso decía que es importante desde el punto de vista preventivo educar en valores porque fomentan estilos de vida proactivos, participativos, implicándonos con los demás, ocupamos nuestro tiempo, salimos de nuestro egocentrismo, que es el principal riesgo a la hora de beber alcohol o a la hora de consumir otras drogas, el satisfacer, no ser tan importante el pasármelo bien como el disfrutar con la gente y beber para hacerlo, pero ser algo más secundario.
Preocuparme por lo colectivo, superar ese egoísmo, como decíamos, y relegar los consumos a espacios vitales, a deseos vitales más secundarios. Y por otro lado, desde el punto de vista más escolar quizá, lo que hemos visto antes, es decir, criticar si esa visión de los riesgos que tienen los jóvenes, si esa visión de los beneficios que tienen los jóvenes a la hora es tan así o no. Y eso se puede, apelando a una característica innata en el adolescente y en el joven, que es el sentido crítico. No te traes lo que te diga este señor de la FAD que ha venido aquí a contarte este rollo sobre las drogas o el alcohol, o lo que veas de los de Alanon, sino míralo tú mismo, investiga, analiza tú, porque así modificaremos su actitud. Y así haremos que los riesgos en general, para que los tenga muy altos, se ajusten, no desaparezcan, evidentemente no, porque no les puedes ir por el riesgo directamente. Ya sabéis que un adolescente va a decir, oye, ¿qué riesgo me estás contando? Si yo voy el sábado, lo veo, lo hago y no me pasa nada. Se ajusten esos riesgos, efectivamente no son tan disparados como los adultos decimos, pero tampoco son tan beneficios tan disparados como los adultos, como vosotros, o los jóvenes o los adolescentes creéis, ¿no? El lunes, que es una típica pregunta que hacemos en los institutos, el lunes, ¿qué ha pasado? El fin de semana que ibas con esas expectativas de que te ibas a comer el mundo, ibas a ser caña, ibas a ligar con ese chico, con esa chica, ¿qué tal? ¿Qué cual? ¿Ha sido para tanto o no? Normalmente la respuesta es no. Pero ya solamente la expectación, la expectativa de que, pero el fin de que viene sí, eso ya moviliza como para que voy a estar allí, voy a darlo todo y ese fin de que viene va a ser el de la muerte. Pues no, a lo mejor no es para tanto, es decir, baja también un poquito el humo de las expectativas y eso hay que hacerlo a través de procesos lentos, educativos, intentando no trasladarles mucha información, sino que la descubran y la interioricen ellos y ellas, porque es así la manera en que se van a convencer de que verdaderamente los riesgos y los beneficios sean más ajustados a la realidad, ¿no? Y yo quería terminar, y perdón por excederme, probablemente, con dos frases que también en los grupos salían. No son discursos generales, no son discursos, salen en los grupos de padres y en los de adolescentes y jóvenes, ¿no? No son discursos generales, no son discursos globales. En cuanto sale uno de estos, normalmente es acallado, aplacado por la mayoría, pero hay muchos padres y madres que dicen que hay que recuperar para la familia la socialización y la educación en el consumo de alcohol. No dicen esto exactamente, pero vienen a decir esto. Es decir, desde la familia tenemos que educar en el consumo de alcohol, no lo estamos haciendo. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a hablar de ello, no pensar que es algo que nos supera, que es algo social, que es algo que nos traen de fuera y que somos impotentes para hacerlo. Hay que hacerlo. Conozco padres y madres que lo intentan y se puede, ¿no? Se puede. Y otro discurso interesante que sale en grupos de adolescentes y jóvenes que puede servirnos para darles un poco de elementos críticos para trabajar, para cuestionar, es este, ¿no? El exceso es inmadurez, es decir, pasarse bebiendo es cosa de pequeños, es cosa de críos. Yo no soy un crío, yo ya soy mayor. Y pasarse es cosa de críos, ¿no? Bueno, pues reforcemos eso, es un poco, ya digo que es minoritario, este tipo de discursos son más bien chicas, por ejemplo, bien chicas de veintitantos cuando dicen esto, que pasarse eso. Bueno, pero eso es un elemento importante, ¿no? Ese tipo de cuestiones, que desde la FAD y desde otras muchas instituciones, desde el punto de vista de la prevención, queremos agarrarnos a ellas como clavos al dedo para seguir preparando, programando y ofreciendo recursos y herramientas para que los mediadores, los educadores lleven a cabo su tarea y bueno, y entre todos pues hagamos que el consumo de alcohol sea el menor posible y sobre todo, y también, el más consciente posible, el más consciente de los riesgos y de los beneficios a los que te asumes. Nada más, muchas gracias.